El 26 de enero de 1700, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo una magnitud de 9, lo que lo coloca entre los 10 terremotos más poderosos que se han registrado. Este terremoto desencadenó un gran tsunami y cambió la línea costera desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de California para siempre. En aquel entonces, la zona no estaba muy poblada. Pero gracias a una investigación ingeniosa, los científicos lograron descubrir exactamente qué ocurrió ese día al analizar antiguos registros geológicos, los anillos de los árboles e incluso algo de historia de Japón. El mismo día del terremoto, un tsunami inmenso también golpeó la costa este de Japón. Durante mucho tiempo nadie los relacionó, pero en las décadas de 1980 y 1990, los investigadores se dieron cuenta de que el tsunami de Japón había sido causado por el terremoto del noroeste del Pacífico. También pudieron identificar el día exacto, el 26 de enero de 1700. Incluso encontraron árboles antiguos en la costa de Washington que habían perecido en el invierno de 1700, lo cual coincidía perfectamente con el momento del terremoto. El sismo se originó en la zona de subducción de Cascadia, una falla donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Esta falla se extiende unos 1.120 kilómetros desde el norte de la isla de Vancouver en la Columbia Británica hasta el Cabo Mendocino en California. La presión de las placas en movimiento se acumula con el tiempo, y a la larga otro devastador terremoto azotará la misma región. Es solo cuestión de tiempo. Al observar los registros geológicos, los depósitos de tsunamis pasados y los indicios de cambios en el nivel del terreno, los científicos pueden determinar la frecuencia de estos enormes terremotos. Los planificadores de emergencias se han estado preparando para el llamado Gran Terremoto. Los científicos creen que los terremotos de la zona de subducción de Cascadia ocurren cada 200 a 1000 años, y dado que el último importante fue hace más de 300 años, el noroeste del Pacífico está definitivamente en espera de otro. Cuando ocurra, se espera que el terremoto sea tan grande como el de 1700, pero esta vez afectará a alrededor de 15 millones de personas. La devastación será grave. Los edificios se derrumbarán, las carreteras y las pistas se agrietarán y los puentes caerán. La comunicación dentro y fuera del área quedará interrumpida. ¿Pero qué es lo peor? El terremoto desencadenará un peligroso tsunami que podría golpear partes de la costa de Washington en tan solo 10 minutos. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo se romperá la zona de subducción de Cascadia. Cuando eso ocurra, será el peor desastre que Estados Unidos haya enfrentado, peor que el huracán Katrina o la supertormenta Sandy. Afectará una enorme área que se extiende desde el sur de Columbia Británica hasta Oregón y el norte de California. Eso significa que millones y millones de personas se verán afectadas. Se considera a Fairchild como un área de respaldo para manejar las consecuencias del terremoto, y el aeropuerto internacional del condado de Grant en Moses Lake es la principal. Para aquellos que sobrevivan al sismo y al tsunami iniciales, las secuelas podrían ser igualmente desastrosas. Seguirán réplicas y el transporte será un caos. Las carreteras estarán dañadas o completamente bloqueadas, los aeropuertos cerrarán y la mayoría de las rutas principales como la Interestatal 5 tendrán los puentes destruidos. Esto significa que los suministros de alimentos y agua se interrumpirán y será muy difícil que la ayuda llegue o que las personas puedan escapar. Lo más probable es que también se dañen los gasoductos y su reparación podría tardar desde unos pocos días tierra adentro hasta semanas o incluso meses a lo largo de la costa. Los cortes de energía serán generalizados en un radio de 160 kilómetros de la costa en todo el noroeste del Pacífico, y el suministro de agua podría estar interrumpido entre 3 y 7 meses. Incluso las telecomunicaciones estarán cortadas de 2 a 3 meses en el noroeste del Pacífico, Alaska y partes de Asia Oriental. La buena noticia para el este de Washington es que evitará en su mayoría lo peor, gracias a las barreras naturales que hay entre los lados oeste y el este del estado. El tsunami podría golpear el desfiladero del río Columbia, pero perderá energía rápidamente debido a un banco de arena que hay bajo el río. Las montañas cascadas absorberán gran parte del impacto del terremoto, por lo que el lado este no lo sentirá con tanta intensidad. Y dado que el este de Washington no será golpeado tan fuerte, les corresponderá a ellos manejar las secuelas del sismo. Esto implica ayudar al oeste de Washington, acoger a los refugiados de las zonas que fueron arrasadas y entregar suministros a donde sean necesarios.
Los científicos han estudiado otros grandes terremotos de magnitudes de entre 8 y 9, como los de Chile de 1960, Alaska en 1964, Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Este tipo de sismos puede sacudir el suelo durante un periodo que varía de 6 a 10 minutos, y eso es mucho tiempo para que la Tierra esté temblando. Estos sismos son extremadamente intensos porque ocurren cerca de la superficie terrestre, por lo que no es solo un movimiento rápido, sino uno prolongado y fuerte que puede causar mucho daño. Si el terremoto y el tsunami de Cascadia ocurrieran mañana, unas 14.000 personas podrían perder la vida y más de 100.000 podrían resultar heridas. El costo económico en Washington, Oregón y California podría superar los $70.000 millones. Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con otros terremotos importantes. En el terremoto de Chile de 1960, unas 1.600 personas perdieron la vida. El terremoto de Alaska de 1964 dio como resultado unas 140 vidas perdidas. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 cobró la vida de unas 280.000 personas. Y el terremoto y el tsunami de Japón de 2011 causaron más de 20.000 víctimas. Las autoridades están al tanto de los peligros de la falla de Cascadia, pero incluso con toda la planificación, nadie puede decir con certeza qué se necesitará cuando ocurra el gran terremoto. Justo después del terremoto y el tsunami, las áreas fuera de la zona inmediata del desastre no podrán ayudar mucho porque las carreteras y los aeropuertos estarán destruidos y los recursos serán limitados. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de desastre y sus efectos? Aún no tenemos todas las respuestas. Enfoquémonos en la zona de subducción de Cascadia. Es una enorme línea de falla que se extiende aproximadamente 1.000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el Cabo Mendocino en California y está ubicada a unos 150 kilómetros de la costa. Es como si una placa tectónica se estuviera deslizando lentamente bajo otra. Cuando las placas están cerca de la superficie, a unos 30 kilómetros de profundidad o menos, se atascan debido a la fricción, como si empujaras dos piedras juntas. Con el tiempo esto crea mucha presión. Cuando la presión finalmente se vuelve excesiva, las placas se deslizan, provocando un terremoto. Esto se llama terremoto de megadeslizamiento y puede ser enorme. Debajo del área donde las placas están atascadas hay una zona donde las placas se mueven muy lentamente, solo unos pocos centímetros cada varios meses. Este lento movimiento ayuda a liberar algo de presión, pero también acumula más presión en las partes de la falla que aún están atascadas. Esto significa que con el tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra un gran temblor. Estos sismos tan potentes, llamados terremotos de gran zona de subducción, pueden superar la magnitud de 8,5. Los megaterremotos son los más grandes que ocurren. Pueden superar una magnitud de 9, lo cual es extremadamente poderoso. Para ponerlo en perspectiva, un terremoto de magnitud 9 libera 1000 veces más energía que uno de 7 y 1.000.000 de veces más energía que uno de 5. Estos terremotos ocurren cuando se acumula mucha presión en una parte de la falla que está bloqueada, lo que significa que las placas no pueden moverse una respecto a la otra. Cuando esa presión se vuelve demasiado alta, la falla se rompe y libera toda esa energía acumulada en un único temblor. La zona de subducción de Cascadia es extremadamente larga, por eso si llegara a romperse de una vez podría generar un enorme terremoto. Los científicos han estudiado esta región y han encontrado que aproximadamente a 30 kilómetros bajo la superficie la falla está bloqueada. Las placas allí no se deslizan una sobre la otra, pero más profundamente las placas comienzan a deslizarse con más suavidad, lo que causa menos fricción. Esto es importante porque nos indica cuánta tensión se está acumulando en esa zona bloqueada y cómo eventualmente podría desencadenar un gran terremoto. ¿Puedes levantar una camioneta con tus manos? Me imagino que no. Pero permíteme presentarte al forzudo original de la naturaleza, el océano, que lanzó rocas de 700 toneladas como si fueran guijarros durante un megatsunami que golpeó a África hace miles de años. No fue solo un mal día en la playa. Este megatsunami fue tan poderoso que hizo que los tsunamis de Indonesia de 2004 y Japón de 2011 parecieran salpicaduras de piscina infantil. Para darte una idea de lo aterradores que ya son los tsunamis comunes, el de Japón produjo olas de 40 metros de altura. El tsunami del Océano Índico fue un poco más pequeño, pero se cobró más de 200.000 vidas en varios países. Ahora, imagina algo mucho peor. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que olas tan grandes eran solo ciencia ficción.
Pero luego encontraron estas enormes rocas, gigantes pedazos de piedra arrojados lejos hacia el interior, e hicieron los cálculos. Resulta que solo unas olas de alrededor de 250 metros de altura podrían haber llevado a cabo ese tipo de vandalismo rocoso. ¿Y el culpable? Un volcán que se desmoronó al caer al océano y desencadenó uno de los tsunamis más poderosos que la Tierra haya visto. Por lo general, se culpa a los terremotos submarinos por los tsunamis. Son causados por las placas tectónicas y sus constantes colisiones. Pero, ¿y los volcanes? También tienen potencial para generar tsunamis. En 1883, por ejemplo, un volcán de Indonesia llamado Krakatoa estuvo erupcionando durante 6 meses sin parar hasta que explotó y se escuchó hasta en Australia. Esto desencadenó muchos tsunamis, algunos de casi 30 metros de altura. Sin embargo, eso fue como meter un dedo del pie en el agua en comparación con el gran chapuzón del megatsunami. En tiempos antiguos, el volcán que se desmoronó durante el megatsunami era enorme y no solo se desmoronó. Perdió un pedazo que tenía 10 veces el tamaño del monte Everest. 10 montes Everest. Era como si la Tierra quisiera ver qué sucedía si arrojáramos una montaña al océano solo por diversión. Era tan inmenso que cuando todo el lado del volcán cayó de golpe en el Atlántico, formó olas que podrían cubrir 3 veces la Estatua de la Libertad. También destruyó una isla a más de 50 kilómetros de distancia. El volcán detrás de esta escena digna de una película de Michael Bay se llamaba Fogo, ubicado, como no podía ser de otra manera, en la isla de Fogo. Esta isla es básicamente un único volcán que emergió del mar gracias a un punto caliente de magma, un lugar en el océano donde una gran cantidad de magma escapa y entra en erupción, como un volcán submarino. Con el tiempo, este magma se enfrió y se apiló como panqueques hasta que, ¡voilá! Tras 7 grandes erupciones, la isla salió del océano como si estuviera jugando al escondite. ¡Sorpresa! ¡Es un volcán! Pero la dramática entrada de Fogo también era una bomba de tiempo. Verás, cuanto más crece un volcán, más pesa, y si no hay suficiente magma dentro de él para sostenerlo, todo puede colapsar. A veces, no hace falta mucho. Un pequeño terremoto, algo de erosión o simplemente una base inestable hecha de sedimento blando puede desencadenar un colapso. Es como un tipo muy alto tratando de mantener el equilibrio sobre un montón de canicas. Fogo tenía todos los ingredientes de la mala suerte. Demasiado alto, demasiado pesado y construido sobre un suelo blando. Y se pone peor. A medida que el volcán se hace más pesado, comienza a aplastar el magma que está debajo. Esa lava no puede subir, así que se cuece allí abajo, espesándose lentamente como una sopa que se deja en una hornilla demasiado tiempo. Los gases se acumulan, la presión aumenta y en algún momento, ¡boom! Es la versión volcánica de comer demasiados burritos y luego intentar contener un estornudo. Esta presión tan potente y el desequilibrio pueden desencadenar lo que se llama un colapso lateral, que en términos científicos significa, ¡ups!, la mitad del volcán acaba de caer al océano. Eso fue lo que sucedió con Fogo. La mayoría de las islas volcánicas que se formaron de esta manera han desaparecido, pero Fogo está muy viva y activa. De hecho, su última erupción fue en 2014, y considerando que estalla cada 20 años, será mejor no viajar a la isla Fogo alrededor del 2034. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que solo las grandes y voluminosas islas volcánicas podían colapsar de esta manera. Pero nuevas investigaciones indican que incluso las más pequeñas y delgadas, como los Danny DeVito del mundo insular, tampoco están a salvo. El asunto es que las pequeñas islas volcánicas solo parecen estables por su escasa masa. Es como si Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger se resbalaran en el hielo. La caída de Arnie podría causar más caos, pero Danny podría salir volando. Y esos pequeños colapsos importan. Pensemos en Santa María, una pequeña isla que es unas 170 veces más pequeña que Hawái. Ha colapsado múltiples veces, no porque quisiera, sino porque básicamente está sobre migas húmedas.
Su fundamento es sedimento marino suelto y, para empeorar las cosas, está justo al lado de la falla de las Azores Orientales, donde 3 placas tectónicas se encuentran para sus enfrentamientos diarios. Esta falla es responsable de muchos terremotos e incluso de algunos tsunamis que ocurrieron en Lisboa en el pasado, así que puedes imaginar lo que es vivir justo encima de ella. Cada vez que el volcán de Santa María entra en erupción y crece, también se hunde. Pero cuando una porción se derrumba, vuelve a salir a flote como una boya. Esta montaña submarina que se convierte en isla y luego vuelve a montaña submarina es como una montaña rusa que aparece y desaparece en el océano, como un submarino jugando al escondite. Y con cada aparición viene la posibilidad de un tsunami. Otro volcán con problemas de confianza es el Pacaya, ubicado en Guatemala. Entre 2011 y 2013, los científicos observaron movimientos extraños en el suelo, pequeños desplazamientos que sugerían que algo debajo se estaba inquietando. En efecto, en 2014, el Pacaya hizo erupción. Afortunadamente no colapsó, pero ese riesgo aún persiste, en especial si el magma queda atrapado como sucedió con Fogo. Las consecuencias podrían ser explosivas, literalmente. De hecho, hace unos 1000 años, el Pacaya tuvo un colapso que envió avalanchas de escombros a 25 kilómetros de distancia. Desde entonces, se ha reconstruido como un fénix ardiente, pero podría desmoronarse de nuevo. Por eso, los vulcanólogos se obsesionan con las más pequeñas oscilaciones. No es paranoia si la montaña realmente podría caer. Bien, tal vez estés pensando: de acuerdo, pero eso fue en el pasado. Seguramente ese tipo de colapso de megatsunami no puede volver a ocurrir, ¿verdad? Pues bienvenido al siglo XXI. Islas como Hawái, La Palma en España y varias partes del Caribe están asentadas sobre el mismo tipo de cojín geológico propenso a los desastres. Todo lo que se necesita es la combinación adecuada. Cimientos sueltos, pendientes empinadas, tal vez algo de magma atrapado y ¡boom! Colapso del flanco. De hecho, ya ha sucedido recientemente. En 2018, Anak Krakatau, el volcán hijo del célebre Krakatoa, perdió una gran parte durante una erupción. Causó un tsunami, aunque fue más incómodo que devastador. Como un volcán que perdió sus pantalones en el escenario. Vergonzoso, pero superable. Pero eso es solo un juego de niños comparado con los verdaderos sucesos impactantes de la historia. El colapso de la isla Ritter en 1888 fue tan intenso que la isla literalmente se hizo más baja. Pasó de medir más de 600 metros de altura a solo 140 metros. Pero el poseedor del récord es la legendaria megaola de la bahía de Lituya en 1958, cuando un terremoto de magnitud 7,8 provocó un deslizamiento de tierra que envió una ola más alta que el Empire State Building rugiendo a través de Alaska a velocidades de autopista. Lo extraño es que solo 5 personas perdieron la vida. Sin embargo, por otro lado, la senda de destrucción que dejó atrás aún puede verse hoy, incluso desde el espacio. El derretimiento de glaciares y casquetes polares también puede provocar el colapso de volcanes. Cuando se derriten, hay una súbita disminución de presión sobre la corteza terrestre que puede desestabilizar volcanes enteros. Esto se llama rebote isostático. Es como quitar repentinamente una silla de debajo de alguien que ha estado sentado tranquilamente durante siglos. Además, aquí hay algo en lo que probablemente nunca pensaste que te preocuparías durante tu escapada a la isla. Algunas islas volcánicas se expanden hacia afuera a medida que la lava se derrama en el mar y crean plataformas inestables conocidas como deltas de lava. Estos deltas pueden colapsar sin previo aviso, llevándose de vuelta al océano la tierra recién formada y a veces también a los turistas. En ese caso, es mejor mantenerse alejado de la tierra recién formada y humeante. Así que la próxima vez que estés relajándote en una isla volcánica en la playa pensando: ¡vaya! Este lugar es un paraíso. Recuerda que también podría ser una bomba de tiempo geológica con un toque dramático. Desde bolas de cañón antiguas del tamaño de montañas hasta deltas de lava sorpresa, los volcanes tienen fama de revoltosos.
Ahora, olvídate del Kraken y de los monstruos de las profundidades. Lo sé, es difícil, pero inténtalo. Y también puedes olvidarte del Triángulo de las Bermudas y otras anomalías marinas. No son nada comparadas con las olas gigantes, enormes muros de agua que aparecen de repente y desaparecen igual de rápido en la superficie del mar. El poder destructivo de este fenómeno fue un misterio para la humanidad durante mucho tiempo. Pero parece que los científicos han resuelto este secreto. Una ola gigante es una ola que supera al menos el doble a todas las olas que la rodean. Si te imaginas el océano mundial como un videojuego, entonces las olas normales son tus oponentes. Pero la ola gigante es el jefe final. Durante siglos, cientos y miles de barcos han desaparecido durante sus viajes. La gente ha inventado muchas leyendas sobre qué causaba los desastres marinos, monstruos marinos, anomalías submarinas, sirenas. Pero hoy, los científicos cada vez están más convencidos de que las olas gigantes son la causa principal de los naufragios extraños y los barcos desaparecidos. Algunos creían las historias de marineros sobre olas anómalas, mientras que otros no. Pero nadie podía probar su existencia. Sin embargo, todo cambió en 1995 cuando un muro gigante de agua de 26 metros de altura se estrelló contra una plataforma petrolera frente a la costa de Noruega. Las olas alrededor de este monstruo medían 12 metros de altura. En otras palabras, la ola monstruosa era del tamaño de un edificio de 9 pisos, y las vecinas medían unos 4 pisos de alto. La plataforma petrolera no fue destruida, pero la ola demostró que podía causar daños considerables a cualquier estructura. Inmediatamente después de eso, la gente empezó a estudiar el fenómeno de las olas gigantes. Sin embargo, al principio, en lugar de respuestas, los científicos obtuvieron aún más preguntas. Entonces, ¿qué tiene de misterioso este fenómeno? Sabemos cómo funcionan las olas normales. ¿Cuál es el problema para descubrir la naturaleza de las gigantes? Bueno, de hecho, la diferencia entre ellas es enorme. Las olas costeras normales son muy predecibles. Se forman por el viento y el terreno irregular del fondo marino. Dependiendo de la profundidad, el terreno, la distancia a la costa y la fuerza del viento, el tamaño y la velocidad de la ola aumentan. Estas olas son seguras. Si no son grandes, puedes surfear. Si son grandes, las verás con anticipación y saldrás corriendo del agua, como yo. Las olas gigantes, desafortunadamente, son casi impredecibles. Pueden aparecer de repente, incluso durante un mar en calma. Aparecen no solo en la línea costera, sino también en mar abierto, como un alto acantilado de agua. Las condiciones para la aparición de estos monstruos son muy caóticas. Cuando varias olas combinan su energía en una sola, se crea una ola gigante. Pero este proceso no se puede predeterminar ni predecir. ¿Cómo se forma esta energía? ¿Cómo se libera y cuánta de esta energía se necesita? Las preguntas son demasiado complicadas. Ahora, para intentar averiguarlo, puedes colocar una boya especial con sensores que escanean datos de las olas en el agua. Luego necesitas esperar a que aparezca la ola gigante, y no sabes si va a pasar o no. Afortunadamente, sucedió frente a la costa de la isla de Vancouver. Este monstruo, que fue llamado la ola Ucluelet, era 3 veces el tamaño de las olas circundantes y tenía una altura de 18 metros. Fue una de las olas gigantes más enormes jamás registradas. ¿Y crees que esa boya con sensores ayudó a determinar la naturaleza de las olas gigantes? Por supuesto que no. Solo mostró los datos de la ola. Para resolver el misterio, un grupo de científicos de la Universidad de Melbourne fue a la Antártida. Y esta vez, lograron encontrar algo. Trajeron el equipo más moderno para estudiar las condiciones meteorológicas en el agua. Instalaron cámaras estéreo potentes en el rompehielos SA Agulhas 2 y obtuvieron imágenes tridimensionales de la superficie del océano. Ahora, las observaciones mostraron que la formación de olas gigantes comenzaba cuando las olas pequeñas eran más susceptibles al viento. Es decir, olas de varios tamaños y direcciones se encuentran con el viento, lo que hace que varias olas pequeñas se combinen con una grande. Crece más rápido usando esta energía recibida. Esto no es solo una combinación de olas, sino también su efecto físico entre ellas. Los científicos llaman a esto efectos no lineales. Para acercarse más a la solución, los científicos también usaron la teoría de Stokes de cuarto orden, que habla de interacciones más complejas de las olas y su acumulación de energía. La teoría no ayudó mucho, pero hizo todo el estudio más extraño. Los científicos se dieron cuenta de que las olas pequeñas se alimentaban entre sí.
Luego algunas olas se volvían más grandes que el resto y se llevaban toda la energía. Este proceso se llama inestabilidad de modulación y explica por qué las olas gigantes aparecen tan de repente, como si salieran de la nada. Aún así, los científicos admiten que incluso esta información no es suficiente para explicar completamente estas olas gigantes. Ahora, para resumir, demasiado tarde. El viento empuja las olas más jóvenes juntas, haciendo que crezcan más alto y aumentando su velocidad. Una ola roba la energía del resto y ¡boom! Aparece una ola gigante enorme, que se ve desproporcionadamente grande comparada con las otras. Golpea un barco, una plataforma petrolera o la superficie del océano y derrama toda esa energía. Y eso es todo. Silencio otra vez. La existencia de tal fenómeno ha convencido a los científicos de que las olas gigantes son la causa de muchos naufragios en el mar. Ahora, en serio, piénsalo tú mismo. Cuando un barco se mete en una tormenta, el capitán lo reporta por radio y hace registros en la bitácora. Pero cuando un barco desaparece de repente del radar sin ninguna advertencia sobre mal clima, entonces podría haber encontrado una ola gigante enorme. No están atadas a ningún lugar en particular. Son repentinas e impredecibles, y esto las convierte en uno de los mayores peligros del océano. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo se pueden proteger los barcos, las playas y las estaciones de producción petrolera? ¿Cómo predecir la aparición de una ola? Bueno, la respuesta es correlación cresta-valle. Suena increíblemente difícil, pero en realidad es simple. La parte más alta de la ola es la cresta. La parte más baja de la ola es el valle. La idea es medir qué tan estrechamente se relacionan las crestas con los valles. Con una correlación fuerte, las olas se forman en grupos densos. Hay varias olas regulares y una o dos grandes en el centro. Estas condiciones son ideales para la aparición de una ola gigante. Ahora, parece obvio que los científicos deberían usar algunos instrumentos para medir los valles y las crestas en las olas. Parece bastante complicado, pero de hecho, estas correlaciones de cresta a valle se pueden estudiar observando el clima y las corrientes. Los científicos esperan poder predecir la aparición de olas gigantes usando los mismos sistemas que necesitan para predecir el clima. Así que puedes respirar tranquilo. Parece que estamos a salvo. ¿O no? No. Dado cómo está cambiando el clima de nuestro planeta, los científicos esperan un aumento en la altura de las olas en el Océano Pacífico Norte. Esto contribuirá a la aparición de olas gigantes enormes, incluso más grandes que las que la gente observó frente a la costa de Noruega. ¿Qué tan grandes? ¿1,5 veces? 2 y 3 veces? Bueno, mejor siéntate. Los científicos realizaron estudios experimentales y descubrieron que estas olas pueden ser 4 veces más grandes de lo que se pensaba anteriormente. ¿Podría la ola de 26 metros de altura registrada en 1995 ser 4 veces más alta? Es difícil de creer, pero imaginémoslo teóricamente. Una ola gigante con una altura de 104 metros. Puede aparecer en medio de una tormenta. Esto es más que la altura de la Estatua de la Libertad desde el pedestal hasta la punta de la antorcha. Una ola gigante así puede arrastrar cualquier barco bajo el agua en un segundo y destruir fácilmente una estación petrolera. Puede lanzar al Kraken o al Megalodón fuera del océano como un muñeco de peluche. Pero, ¿en qué se diferencia de un tsunami? Bueno, un tsunami nace durante la actividad sísmica en el fondo marino. Tal ola crece, gana velocidad y luego se estrella contra la costa. Es predecible y puedes verla desde lejos. Así que esperemos que los científicos puedan predecir la aparición de olas gigantes con anticipación y advertir a los barcos que no naveguen hacia la zona de riesgo. Las personas comunes que viven en pueblos costeros y se relajan en la playa también están en riesgo. En el futuro, tendrán que mirar no solo el pronóstico del tiempo, sino también el riesgo de olas gigantes. Las olas del océano pueden hacerse mucho más grandes de lo que imaginábamos y ser mucho más peligrosas de lo que creíamos. Antes se pensaba que las olas solo se movían en 2 dimensiones, nada más suben y bajan, como cuando las dibujas en una hoja. Pero un estudio reciente muestra que las olas son estructuras tridimensionales, capaces de moverse en distintas direcciones. Este hallazgo indica que el océano es más complejo de lo que creíamos, y que los barcos, los parques eólicos, las plataformas petroleras y otras estructuras cerca de la costa quizá no estén listas para lo que viene. Para empezar, las olas rompen. Suena obvio, pero la verdad, todavía no entendemos a fondo cómo y por qué ocurre, ni todas las fases que intervienen. Lo que sí sabemos es que al romper, cambian de forma y se vuelven más empinadas.
Para entender mejor el proceso, al inicio los investigadores asumieron que las olas eran bidimensionales. Esa suposición era útil porque facilitaba estudiarlas, ya fuera en teoría, con simulaciones en computadora o en experimentos. Pero ojo, decir que las olas son bidimensionales no refleja cómo son en el océano. Cuando la mayoría piensa en olas, imagina las típicas, tranquilas, que ves en la playa. Las de aquí ocurren en mar abierto y se forman cuando se encuentran olas que vienen de muchos rumbos. Ese choque se da bajo ciertas condiciones del océano, como en zonas donde se juntan dos mares, o cuando el viento cambia de dirección de golpe, como en un huracán, cuando se cruzan olas desde direcciones distintas. Aparece esta ola tridimensional. Para poner a prueba cómo se comportan estas olas únicas y qué tanto podrían volver más peligroso el mar, dos investigadores construyeron un tanque especial, como una alberca gigante, de unos 25 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Alrededor de ese tanque, instalaron 168 paletas mecánicas. Funcionan como manos gigantes, que empujan el agua de un lado a otro para generar olas. Tal cual cuando pasas la mano por el agua en la tina. Pausa el video y ve a hacerlo ya. No, espera, era broma. En fin, estas paletas pueden generar olas de distintos tamaños y formas. Además, absorben las olas que regresan, para que no reboten por la alberca y arruinen las pruebas. Debajo del tanque, colocaron 28 ventiladores enormes que empujan el agua de lado a lado para simular corrientes, imitando cómo se mueve el océano. En conjunto, hacen circular unos 2.400.000 litros de agua, todo para crear una especie de mini océano controlado, con tecnología bien impresionante. ¡Listo! Todo quedó montado y era hora de probar. El experimento mostró que las olas tridimensionales pueden volverse el doble de empinadas que las bidimensionales antes de romper. Te explico. Las olas normales que ves en la playa rompen cuando alcanzan un ángulo muy pronunciado. Tienen un límite, una inclinación máxima. Si lo superan, rompen. Lo que dice este estudio es que en mar abierto pueden llegar a ser hasta un 80% más empinadas que ese límite antes de empezar a romper. Eso también significa que pueden alcanzar casi el doble de altura que una ola normal antes de empezar a romper. Pero hallaron algo más interesante. Normalmente, cuando una ola rompe, se forma una cresta blanca, esa parte espumosa de arriba. Y ya que rompe, se acabó, pierde su energía. Pero cuando estas olas multidimensionales llegan a ese punto, no aparece la cresta blanca. Pueden seguir creciendo. Pasa porque su energía no se concentra en una sola dirección, lo que les permite seguir aumentando, aun cuando alcanzan el límite de inclinación en el que se supone que deberían romper. Es como si estas olas tridimensionales redistribuyeran la energía y siguieran acumulándose en medio del océano. Eso implica que, en conjunto, pueden hacerse hasta 4 veces más empinadas y grandes de lo que creíamos posible. Estamos hablando de olas enormes que pueden surgir de golpe en pleno océano. Suena inquietante, por decirlo menos. Por eso, por seguridad, es clave entender cómo ocurre este fenómeno. Tal vez los edificios y casas junto a la playa no estén tan en riesgo por esto, pero estas olas gigantes sí amenazan más a lo que está mar adentro, como plataformas petroleras, parques eólicos y embarcaciones. Este hallazgo abre preguntas serias sobre si estas construcciones, tal como las diseñamos hoy, son seguras y podrían soportar patrones de oleaje tan extremos. El asunto es que los marinos llevan siglos intentando advertirnos. En el siglo XIX, un explorador francés llamado Jules Dumont d'Urville, hice mi intento, reportó haber visto olas monstruo de más de 30 metros de altura durante sus travesías, aunque era muy experimentado y respetado, y otras 3 personas confirmaron que sí había pasado, su relato fue desacreditado. Como este caso, todos los relatos sobre olas gigantes y descontroladas en medio del océano se descartaron como mitos, historias de marineros para adornar la aventura. ¿Quién no, verdad? La ciencia empezó a tomarlos en serio hasta 1995. Cuando por fin se midió por primera vez una ola monstruo.
El hecho ocurrió en una plataforma de gas en el Mar del Norte, a unos 160 kilómetros de la costa de Noruega. La estructura se diseñó para aguantar una ola de unos 19 metros y medio. Y aún así, creían que algo así pasaría solo una vez cada 10.000 años, pero no estaban listos para lo que ocurrió el día de Año Nuevo, cuando una ola monstruo de unos 26 metros, unos 6 metros y medio más de lo previsto, golpeó la plataforma. En un caso más reciente, en 2018, 8 hombres iban en un barco pesquero de unos 19 metros, a más de 640 kilómetros al noreste de la isla grande de Hawái, cuando de pronto los golpeó un par de olas monstruo. Una pegó en la popa y la otra azotó de costado. Fue demasiado. Mucha agua pasó por encima, inundó la nave y la arrastró hacia el fondo. La tripulación tuvo que abandonar el barco y subir de inmediato a una balsa. Por suerte, los rescataron a todos sin lesiones. Estos son apenas algunos ejemplos de que nuestras plataformas y barcos actuales quizá no estén listos para olas monstruo. Por eso, expertos proponen que los diseñadores refuercen los buques para soportar el doble de la altura de ola significativa. Claro, habría que convencerlos, porque eso encarece los costos. Ahí va un dato convincente. Se estima que entre 2011 y 2018 se registraron en el mundo unas 210 olas de este tipo, pero es muy probable que la cifra real sea mucho mayor. ¿Qué detona las olas monstruo? Sigue siendo un misterio, pero sabemos que no las provoca el movimiento del fondo marino. Más bien, parecen ligadas al mal tiempo. En la bahía de Tampa, por ejemplo, la mayoría llega desde el oeste, sobre todo cuando hay tormenta o mucho viento. Aún así, no podemos decir que esa sea la causa principal en todo el mundo. Expertos creen que hay varios factores en juego. Lo preocupante es que pueden aparecer sin aviso. El mar abierto puede estar en calma total y de pronto todo se vuelve una lucha por sobrevivir. Entonces, ¿podemos predecir este fenómeno? Parece que sí. En un estudio muy reciente, crearon un sistema computacional que usa mediciones de boyas para anticipar olas inusualmente grandes con 5 minutos de ventaja. Detecta cerca de 3 de cada 4 olas monstruo. Aunque lanza algunas falsas alarmas, los investigadores dicen que por seguridad, es mejor saber que podría venir una ola así que no saberlo. Y en eso creo que todos coincidimos. El 17 de julio de 1998 comenzó como una tranquila tarde habitual en los pueblos a lo largo de la costa norte de Papúa Nueva Guinea. Luego, a las 5:49 de la tarde, el suelo tembló violentamente. De repente, un terremoto de magnitud 7,0 sacudió la región. Enviaba ondas de choque, las paredes se agrietaban, las casas temblaban y la tierra bajo los pies de los habitantes se desplazaba y retorcía. Duró 19 segundos, a una profundidad de 30,6 kilómetros y parecía un terremoto típico. Y aunque causó algunos daños, no fue el tipo de destrucción que anunciaba el final. Así que la gente fue engañada. Pensaron que había terminado. No sabían que lo peor aún estaba por venir. Luego, algunos aldeanos notaron luces misteriosas. Comenzó con un destello de luz roja a lo largo del horizonte, una estela que parecía fuego. Apareció poco después del terremoto inicial, extendiéndose por el cielo del norte sobre el océano. Brilló intensamente y luego desapareció al instante. ¿Qué podría haber sido? La gente comenzó a especular si era una advertencia sobre algo o solo la luz del sol reflejándose de manera extraña. Pero justo cuando desapareció, le siguió un fuerte sonido retumbante que provenía del mar. Nadie sabía qué significaba eso, y algunos aldeanos fueron a la playa, curiosos por explorar las vistas. Pero lo que notaron allí les heló hasta los huesos. El océano lucía extraño. El agua no estaba tranquila. Se agitaba, burbujeaba y hervía de una manera inquietante y antinatural. Entonces lo vieron. Una ola enorme formándose en la distancia, acercándose hacia ellos con velocidad terrorífica. El pánico se propagó como un incendio. La gente trepó a los árboles, empujó botes hacia la laguna, con la esperanza de escapar del monstruo que se aproximaba.
Sin embargo, desafortunadamente, ya era demasiado tarde. La primera ola golpeó con una fuerza inimaginable y arrasó pueblos enteros en un instante. Los escombros estaban esparcidos por todas partes. Los árboles fueron arrancados de raíz. Edificios se desplazaron hasta 49 a 61 metros tierra adentro. Incluso décadas después, no se puede acceder a algunos de estos pueblos afectados por carreteras. Al mismo tiempo, surgió otro fenómeno extraño. Muchas personas describieron un resplandor rojo en la cresta del tsunami, como si la ola llevara fuego en su cima. Describieron un brillo inquietante a medida que la ola se acercaba a la costa. Un matiz profundo y sobrenatural, visible incluso desde lugares lejanos como Aitape. Y esto fue solo el comienzo. 2 oleadas más siguieron en rápida sucesión. La segunda fue la más aterradora, de 10 a 15 metros de altura. Para cuando el océano finalmente retrocedió, la costa era irreconocible. Después de que las olas devastaron todo y dejaron a pueblos enteros en ruinas, el cielo ofreció un último espectáculo. Los sobrevivientes describieron un resplandor amarillo o amarillo rojizo que iluminaba el cielo sobre el océano. Un hombre, que sobrevivió al trepar a un árbol, vio el resplandor que permanecía sobre el horizonte, extendiéndose hacia la dirección de Arop y Aitape. En Malol, las hermanas de la misión miraban hacia el mar y estaban asombradas por la calma surrealista del agua dorada. Estaba tan quieta como el vidrio e iluminada por este resplandor sobrenatural. Este era tan intenso que iluminó todo el paisaje devastado. Afortunadamente, esto les permitió a los sobrevivientes empezar a buscar a sus seres queridos desaparecidos. Muchas personas creían que estas luces eran sobrenaturales, una especie de presagio. Este evento terminó siendo catastrófico, repentino e impredecible. La Real Fuerza Aérea Australiana respondió de inmediato y envió aviones con suministros de ayuda. Las personas comenzaron una investigación. ¿Qué causó exactamente este desastre? Resulta que este tsunami no fue como la mayoría de los otros. Las olas de un tsunami son muy diferentes de las comunes. Usualmente, imaginamos grandes olas que rompen cerca de la playa. Pero primero, pueden parecer como si el agua se alejara de la costa. Mantente alerta, porque este es un signo de advertencia. El agua volverá muy rápidamente y se elevará como una marea masiva, a menudo con una fuerza devastadora. Rara vez vienen solas, a menudo llegan en serie y destruyen todo a lo largo de la costa. Ocurren cuando una gran cantidad de agua en el océano o en un gran lago es desplazada de forma repentina. Las principales causas suelen ser los terremotos, que ocurren cuando las placas tectónicas de la Tierra se desplazan sin previo aviso bajo el océano. Estas empiezan a elevar o bajar el fondo marino, lo que empuja el agua sobre ellas y causa olas enormes. Sin embargo, este tsunami en Papúa Nueva Guinea fue completamente diferente. Al principio, los científicos pensaron que fue causado por el deslizamiento de las placas tectónicas australiana y del Pacífico una contra la otra. Pero resultó que el terremoto en sí no fue el problema. De hecho, fue bastante pequeño. Sin embargo, había desencadenado un deslizamiento de tierra submarino masivo. Cuando el fondo marino se desplazó, empujó una cantidad enorme de agua. Las olas alcanzaron casi 15 metros de altura, como un edificio de 4 pisos. Así fue como nos dimos cuenta de que incluso pequeños terremotos pueden provocar tsunamis enormes a través de deslizamientos submarinos. Lo que es aún peor es que tsunamis como estos pueden ocurrir con poca o ninguna advertencia, simplemente porque las alarmas de terremoto no se activan. Pero, ¿qué hay de ese burbujeo y hervir del agua que la gente vio? Resulta que era la liberación de gases submarinos. Bajo el fondo del océano hay bolsas de gas atrapadas en los sedimentos. Por ejemplo, metano, que se encuentra a menudo en campos de petróleo y gas. O sulfuro de hidrógeno, un gas que huele a huevos podridos. Durante el terremoto, es probable que el lecho marino se haya agrietado o desplazado, lo que podría haber liberado estos gases en el agua. Esto causó burbujeo o efervescencia.
Es posible que el agua se haya calentado en algunas áreas. La gente mencionó que las olas se sentían calientes e incluso les irritaban la piel. Los químicos en el agua probablemente empeoraron las cosas. Estas erupciones de gas también podrían haber contribuido a fortalecer el tsunami. Quizá fueron ellas las que aflojaron los sedimentos que provocaron el deslizamiento submarino o empujaron el agua hacia arriba cuando el gas escapó. Es como agitar una botella de refresco. Si la presión se libera de repente, causa una gran reacción. Pero, ¿y las luces extrañas? Bueno, eso es más complicado. Existe un fenómeno llamado luces de terremoto. Ocurren en todo el mundo. Destellos, resplandores o efectos similares a la aurora. Aunque generalmente son de color blanco azulado o incluso multicolor. A veces, estas luces duran segundos y en otras ocasiones hasta decenas de minutos, en cualquier momento de un terremoto. Si nos basamos en su descripción, entonces el primer destello rojo pudo haber ocurrido debido a la electricidad. La corteza terrestre está llena de cuarzo y cosas similares que pueden liberar electricidad bajo presión. Cuando el terremoto sacudió el suelo, toda esa electricidad viajó hasta el aire. Los gases de antes podrían haber ayudado aquí. Podrían encenderse o interactuar con partículas cargadas en el aire, lo que hace las luces aún más brillantes. A medida que la ola continuaba agitando la arena, las rocas y los escombros, la intensa presión y el movimiento podrían haber liberado más chispas. Eso podría haber provocado las luces como de fuego en el crestón de la ola que la gente notó. Finalmente, la luz amarilla pudo haber sido todos estos gases electrificados que ascendían a la atmósfera. El metano y otros gases interactuaron con el campo magnético de la Tierra y crearon algo similar a la aurora boreal. Pero estas son todas especulaciones. La parte más desgarradora de esa historia es que la tragedia en Papúa Nueva Guinea se podría haber evitado. Los científicos sabían que el tsunami se acercaba, aunque llegó antes de lo que esperaban. La primera ola golpeó entre 10 y 25 minutos después del terremoto, aproximadamente 5 minutos antes de lo que indicaban los modelos. Eso significa que comenzó en algún lugar cercano a la costa. La razón por la cual nadie evacuó a tiempo fue sencilla. La población local no tenía un sistema de alerta de tsunamis, ni siquiera el conocimiento suficiente sobre tsunamis para comprender que un terremoto podría causar uno, o por qué el agua se comportaba de manera extraña. Cosas así no han sucedido en Papúa Nueva Guinea en más de 60 años. Pero esto fue una llamada de atención. De esta inmensa tragedia surgieron lecciones y resiliencia. Un año después del desastre, todos los lugareños supervivientes vieron un documental que explicaba lo sucedido y les enseñaba qué hacer si volvía a ocurrir. Este esfuerzo salvó vidas, porque la historia se repitió. Un terremoto y un tsunami similar impactaron la isla cerca de Vanuatu en noviembre de 1999. Pero esta vez, los aldeanos estaban preparados. Recordaron lo que habían visto en la película. En lugar de entrar en pánico, actuaron rápidamente. Y, por suerte, se salvaron cientos de vidas. Ahora, los sistemas de alerta están en todas partes de las áreas desarrolladas. Pueden enviar alertas a las personas mediante sirenas, mensajes de texto o transmisiones en cuanto se detecta un posible tsunami. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural.
Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejón. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que el grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo.
Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. El terremoto más fuerte jamás registrado al este del río Mississippi, que ocurrió hace más de 200 años, nunca ha terminado, según algunos científicos. La mayoría de los terremotos son de segundos a minutos, y el récord oficial hasta ahora es uno silencioso ocurrido en Sumatra que duró 32 años. Este fenómeno de deslizamiento lento desencadenó un gran terremoto y un tsunami. Así que, si es cierto que el terremoto de Nueva Madrid todavía está enviando réplicas, tendremos un nuevo nombre en la cima de esta triste lista. El terremoto comenzó en diciembre de 1811, con un poderoso sismo en una parte poco poblada del noreste de Arkansas. El temblor se sintió casi a 1.600 kilómetros de distancia en la Casa Blanca, y las campanas de las torres sonaban en Boston, y también más lejos. Incluso hizo que el poderoso Mississippi fluyera hacia atrás por unos minutos sobre nuevas cascadas formadas por el desplazamiento del suelo. El pueblo de Nueva Madrid, Missouri, desapareció por completo en la catástrofe. La tierra no se mantuvo quieta hasta finales de enero del año siguiente, cuando la situación se volvió grave de nuevo. Un terremoto muy fuerte golpeó esta vez cerca de la confluencia del río Ohio y el río Mississippi, justo en el talón de Missouri. Los geólogos creen que fue una ruptura en la falla de Nueva Madrid, lo que aumentó aún más la tensión en la cercana falla de Reelfoot. Justo cuando parecía que no podía empeorar, pasaron otras 2 semanas de temblores y la falla de Reelfoot se rompió profundamente bajo Nueva Madrid. En Tennessee, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Nueva Madrid, el levantamiento del suelo creó el lago Reelfoot. Los vapores navegaban por el río, con miles de árboles flotando y hectáreas de bosque destrozados por el terremoto. En San Luis, Missouri, que se encuentra a 257 kilómetros de distancia, los edificios sufrieron graves daños y las chimeneas cayeron en Cincinnati, Ohio, a 645 kilómetros de distancia. Hasta en Montreal, Canadá,
A más de 1.600 kilómetros, algunas personas sintieron temblar la Tierra. Los sismólogos han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos en la zona sísmica de Nueva Madrid cada año desde 1974. Algunos investigadores creen que hasta el 30% de esos terremotos fueron réplicas de los grandes sismos de 1811 y 1812. En partes de Estados Unidos, donde no hay mucha actividad tectónica, estas réplicas podrían continuar retumbando durante años, tal vez incluso siglos, después de los grandes terremotos. Las réplicas son la manera en que la Tierra libera todo ese estrés acumulado durante el terremoto principal. Cuando el suelo tiembla debido al primer sismo, ejerce una gran presión sobre las rocas cercanas. Y cuando esas rocas ya no pueden soportarlo más, se fracturan, causando aún más temblores. Esas son las réplicas. Pueden ser bastante intensas, especialmente justo después del sismo principal, pero disminuyen en intensidad con el tiempo. No todos los científicos están de acuerdo en que los terremotos contemporáneos estén relacionados con los de hace 200 años. Generalmente asociamos las fallas con aquellas líneas donde se encuentran las placas terrestres, pero existe toda una red justo debajo del centro de la placa norteamericana. Son como reliquias de hace 750 millones de años, cuando Norteamérica formaba parte de un supercontinente llamado Rodinia. Cuando Rodinia comenzó a fragmentarse, dejó atrás estas fallas, puntos débiles en la corteza terrestre que se extienden profundamente bajo el Medio Oeste moderno. Así se podría explicar la actividad sísmica. Un equipo internacional de geólogos decidió reconsiderar 3 grandes terremotos que sacudieron América del Norte para poner fin al debate. Utilizaron un nuevo método matemático llamado el vecino más cercano. Este método establece que si los terremotos están demasiado cerca en espacio, tiempo y magnitud para ser considerados sucesos independientes, se asume que uno ha desencadenado el otro. Dependiendo de cómo se interpreten los números, entre un 10 y un 65% de los terremotos recientes de la región podrían ser réplicas de esos terremotos históricos. Y un gran terremoto que afectó a Charleston, Carolina del Sur, a finales del siglo XIX podría explicar hasta un 72% de los sismos de la zona desde entonces. Sin embargo, no todos los lugares son iguales, por lo que el debate científico continúa. En 1774, el explorador británico James Cook notó un resplandor a lo lejos. Era el volcán del Monte Yasur, en Vanuatu. Este muchacho malo ha estado arrojando lava y cenizas desde entonces, y es muy probable que lo haya estado haciendo desde mucho antes. El volcán está en nivel de alerta desde octubre de 2016, lo que indica que la situación allí es bastante inestable. Incluso han delimitado un radio de 600 metros alrededor del cráter para mantener a las personas a salvo. Ha habido erupciones de intensidad baja a moderada, que expulsan ceniza, gas y vapor, y algunas explosiones más grandes que arrojan material fuera del cráter. Las imágenes satelitales han detectado algunos puntos de emisiones de dióxido de azufre, lo que muestra que Yasur todavía está preparando una gran tormenta allí abajo. Stromboli, una de las islas volcánicas cerca de Sicilia, oficialmente tiene el récord mundial Guinness como el volcán con erupciones continuas más largas. Ha estado mostrando un espectáculo de fuego durante más de 2.400 años ininterrumpidos. Los antiguos marineros lo apodaron el faro del Mediterráneo. La mayoría del tiempo, Stromboli solo expulsa esquirlas, pero de vez en cuando,
produce flujos de lava o expulsa fuentes moderadamente altas. A veces, también podrías ver explosiones impulsadas por vapor. Hace más de 200 millones de años, el mundo experimentó una transformación importante, no con una ni con dos, sino con 4 grandes erupciones volcánicas que cambiaron las reglas del juego. Todo ocurrió en Rangelia, un gran pedazo de tierra que solía ser un volcán gigantesco que se extendía por lo que ahora son la Columbia Británica y Alaska. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a los dinosaurios a crecer desde criaturas del tamaño de un gato hasta los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Además, se desencadenó una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Esto hizo que el mundo fuera cálido y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento debajo de un antiguo lago de China para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claras señales de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono, lo que hacía que la atmósfera se calentara y la lluvia cayera intensamente. Todo ocurrió en 4 pulsos separados, cada uno desencadenado por esas monstruosas explosiones volcánicas. Hay un lugar en un parque nacional no muy lejos de Sydney, Australia, donde un incendio ha estado ardiendo bajo tierra durante al menos 6.000 años. Lo llaman montaña ardiente y es un incendio que se quema a través de una capa de carbón bajo la superficie. Una vez que estos incendios subterráneos comienzan, son prácticamente imposibles de extinguir. Esta bola de fuego tiene hasta 9 metros de ancho y es muy caliente, pero no tiene llama. Está ardiendo lentamente. El fuego ha estado avanzando a un ritmo de aproximadamente 1 metro por año. Un granjero lo descubrió por primera vez en el siglo XIX y pensó que era un volcán. Las personas que han vivido aquí desde hace siglos creen que este lugar es sagrado. Lo han utilizado para cocinar y para fabricar herramientas y cuentan que comenzó por las lágrimas de una viuda o por la antorcha de un héroe. Pero los expertos piensan que podría haber sido un rayo o el carbón calentándose como una parrillada de verano por la interacción con el oxígeno. Algunos dicen que podría haber estado ardiendo desde antes de que los dinosaurios vagaran por la Tierra. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo arderá esta montaña o en qué dirección se moverá el fuego. Actualmente, el carbón tiene suficiente oxígeno para arder durante siglos e incluso milenios sin intervención humana. El fuego está calentando la montaña como un horno gigante, haciendo que se agriete y se desmorone, y atrayendo más oxígeno para alimentarse. Aunque los humanos decidan actuar, estos incendios en las vetas de carbón necesitan cargamentos de agua y nitrógeno líquido para ser controlados. Hace varios años, unos exploradores notaron que el rescoldo se acercaba a un acantilado que daba a un pequeño río. Y dependiendo de lo que decida hacer la veta de carbón a continuación, podríamos ver algunos cambios dramáticos en las próximas décadas. Podría haber llamas con mucho más calor o la veta de carbón podría profundizarse, extinguirse y apagarse lentamente. Hay una fuerza poderosa escondida bajo tierra, donde las placas tectónicas se encuentran y una se desliza debajo de otra. Esto ocurre en los océanos Pacífico e Índico. La tensión se acumula durante siglos. La presión es insoportable hasta que un megaterremoto se desata. La Tierra tiembla con una magnitud que puede superar los 9 puntos, más que cualquier otro terremoto.
Cuando el fondo del mar se eleva repentinamente, envía una enorme onda a través del agua y sale un tsunami de gran fuerza. Estas olas se llaman teletsunamis y atraviesan cuencas oceánicas enteras, listas para apoderarse de las costas a miles de kilómetros de distancia. La falla de empuje se extiende a lo largo de 960 kilómetros. La Tierra no solo tiembla, parece que se está desgarrando. Este es el poder de un terremoto de megasubducción. Aquellos atrapados en su camino tendrán que luchar por sus vidas. Las autoridades japonesas recientemente tuvieron que emitir su primer aviso de megaterremoto. Esto ocurrió debido a un fuerte temblor en el borde de la zona del fondo oceánico de la fosa de Nankai. Al final, la mayoría de las advertencias se levantaron y no hubo mucho daño por el terremoto de magnitud 7,1. Algunas partes del suroeste de Japón comenzaron a sacudirse y los trenes de alta velocidad de Japón disminuyeron su velocidad para mantener la seguridad, lo que demoró el viaje para todos. Pero el alerta se mantiene, ya que todos conocen el riesgo de un megaterremoto que podría ocurrir en las próximas décadas en la fosa de Nankai. La placa tectónica bajo el mar de Filipinas se está deslizando lentamente por debajo de la tierra donde está Japón, moviéndose solo unos pocos centímetros cada año. Los últimos grandes terremotos de esta zona ocurrieron en 1944 y 1946, ambos con una magnitud de 8,1. Estos terremotos han causado mucha destrucción en el país. El próximo gran terremoto de subducción de la región, si es que ocurre, podría tener una magnitud de entre 8 y 9. Los científicos todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre la probabilidad de que ocurra este megaterremoto, pero podría tener hasta un 80% de certeza. Al otro lado del Pacífico, científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos han estudiado una peligrosa zona a lo largo de la costa oeste estadounidense. Es la zona de subducción de Cascadia y se extiende desde el norte de California hasta la isla de Vancouver en Canadá. En los últimos 14.200 años, probablemente ha habido al menos 30 grandes terremotos en esta región. Un terremoto importante ocurre cada 500 años en promedio. Pero desde hace mucho tiempo Cascadia ha estado tranquila y eso preocupa a los científicos. Ellos piensan que esto podría deberse a que el área está bloqueada, lo que significa que las placas tectónicas están pegadas y acumulando mucha presión. Con el tiempo, una parte del fondo marino podría romperse de repente y moverse hacia adelante algunos metros. La sacudida duraría solo 5 minutos, pero crearía un poderoso tsunami a medida que el fondo marino se desplaza, lo que duraría 10 horas. Según los expertos, si esto ocurre, será el peor desastre natural en la historia del país. El terreno en algunas colinas del interior podría convertirse en algo parecido a arenas movedizas. Esto provocaría que las laderas se deslicen y se desmoronen, llevándose consigo carreteras y puentes. Alrededor de 620.000 edificios podrían quedar muy dañados o incluso colapsar, incluidos unos 100 hospitales y 2.000 escuelas. Las personas del estado de Washington tendrían que valerse por sí mismas sin ayuda durante 2 semanas, buscando alimentos, agua y refugio por su cuenta. Los científicos están estudiando fenómenos de deslizamiento lento, donde las placas tectónicas se mueven muy despacio durante semanas o meses, liberando algo de energía, pero no lo suficiente como para detener un gran terremoto. Cada vez que la magnitud de un terremoto sube solo un número, la energía que libera es 40 veces mayor. Así que necesitaríamos alrededor de 1 millón de pequeños terremotos cada día durante 500 años seguidos para liberar la misma energía que un enorme terremoto de magnitud 9. Pero estos pequeños sismos podrían ser indicios de que se avecina un terremoto mayor. Para monitorear mejor la falla de Cascadia, los expertos están cartografiando la falla de manera más precisa y añadiendo mejores herramientas de monitoreo en alta mar. Los científicos recibieron más de $10 millones para instalar sensores sísmicos y medidores de presión en el fondo marino, en un cable de fibra óptica frente a la costa de Oregón. La meta es estar preparados para alertar a las personas y poder salvar vidas cuando ocurra el gran terremoto. Un fuerte terremoto de megaempuje ocurrió en esta parte del mundo en 1964. Pasó a la historia como el Gran Terremoto de Alaska y tuvo una magnitud de 9,2. Duró más de 4 minutos y se convirtió en el más poderoso en la historia de los Estados Unidos y América del Norte. El suelo tembló tan intensamente que causó enormes grietas y deslizamientos de tierra. En Anchorage, muchas casas, edificios y carreteras fueron destruidos porque no estaban construidos para soportar un terremoto tan grande. En algunos lugares, el terreno cambió para siempre. Por ejemplo, la costa cerca de Kodiak y la isla Inchbrook se elevó 9 metros. En otras zonas como Girwood y Portage, el suelo se hundió 2 metros. Tuvieron que reconstruir las carreteras a mayor altura para que no fueran inundadas por la marea. Un enorme tsunami de 8 metros arrasó con todo el pueblo de Chenega.
Muchas ciudades costeras sufrieron graves daños no solo por el terremoto, sino también por los tsunamis y los incendios que le siguieron. Después del terremoto principal, hubo miles de réplicas más pequeñas durante meses. Un terremoto moderado de magnitud 4,4 sacudió Los Ángeles en agosto de 2024. Una vez que terminó, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles revisó la ciudad y no encontró daños mayores ni personas heridas. En la ciudad de Pasadena, que está cerca del epicentro del terremoto, una tubería de agua estalló dentro del ayuntamiento y todos tuvieron que abandonar el edificio. Afortunadamente, no había peligro de tsunami. Lo mejor que podemos hacer para evitar el pánico en tales situaciones es estar preparados. Japón es uno de los lugares de la Tierra donde ocurren más terremotos porque se encuentra en los bordes de 4 placas tectónicas. Alrededor de 1500 de estos terremotos al año son perceptibles. Debido a esto, la gente de Japón ha aprendido a vivir con los terremotos. La ley de 1950 estableció que los edificios deben ser capaces de soportar terremotos de hasta una magnitud de 7 sin colapsar. Una actualización de 30 años después estipuló que los edificios solo deberían tener daños menores en tales terremotos y deberían seguir funcionando con normalidad. Pero si hay alguno aún más fuerte, la ley establece que la función principal del edificio es no colapsar y salvar vidas. Los edificios se refuerzan con vigas, pilares y muros más gruesos para que puedan soportar mejor las sacudidas. Otra técnica consiste en colocar almohadillas especiales hechas de materiales como el caucho en la base del edificio. Algunos edificios incluso se construyen sobre gruesas capas de amortiguación que los separan completamente del suelo, lo que ayuda a protegerlos durante un terremoto. Un rascacielos puede balancearse bastante, moviéndose hasta 1,5 metros. Para evitar que se dañe, los ingenieros también pueden añadir algo llamado amortiguadores cada 2 pisos hasta la parte superior. Estos amortiguadores son como bombas de bicicleta gigantes, pero en lugar de aire están llenos de líquido. Cuando el edificio se sacude, los amortiguadores presionan contra el líquido en su interior. Aunque el líquido no se comprima mucho, puede absorber parte de la vibración. Cuando están construyendo rascacielos altos, los ingenieros intentan hacer la estructura lo más simple y equilibrada posible. Esto implica que cada piso tenga la misma altura y que las columnas de soporte estén distribuidas uniformemente. Sin embargo, a veces los arquitectos que diseñan rascacielos no quieren hacer estas concesiones porque tienen ideas creativas sobre cómo debería verse el edificio. Entonces deben encontrar soluciones alternativas. Por ejemplo, la Torre Skytree de Tokio, uno de los edificios más altos del mundo, está diseñada con un estilo futurista, pero también incluye características especiales para protegerla de los terremotos. Tiene un pilar central como en las pagodas japonesas tradicionales y amortiguadores sísmicos que ayudan a absorber la energía de un terremoto y mantienen el edificio seguro.